Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el episodio número 171 de la misma. Y estoy aquí en México, nos ha llovido y nos ha llovido mucho, hay muchas inundaciones. Un abrazo afectuoso a todos nuestros hermanos mexicanos que están padeciendo estas inundaciones tremendas y más agravadas por el asunto de que el presidente desapareció el Fonden, que era un fondo para desastres naturales, y se lo embolsó. Entonces no hay dinero para que el gobierno active la ayuda necesaria en estos casos, y eso me da mucho coraje. Me da mucho coraje también que haya temblado. Tembló este mes en la Ciudad de México, como muchos saben, el día 7 de septiembre. Y por si fuera poco, otra calamidad que nos cayó fue la visita de Nicolás Maduro y su compinche de Cuba a una reunión ahí toda rara en la cual los presidentes de Paraguay y Uruguay sacaron la casta y les dijeron: ¿saben qué? Estamos conscientes de que esta reunión es importante, pero eso no avala, ¿verdad?, los gobiernos de ustedes, represores, incluyendo al de Nicaragua, represores y gobiernos que no hacen nada por los derechos humanos. Y se les puso a peso ahí, como decimos en México, esta reunión que convocó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y que pues no salió como él esperaba. Afortunadamente hay presidentes y hay personas que no se amedrentan ante esto y sacan la casta y dicen lo que tienen que decir, en donde lo tienen que decir y sobre todo cómo lo tienen que decir. Así es de que un aplauso cariñosísimo para los presidentes de Paraguay y de Uruguay. Sí, cómo no. Se lo merecen, y la verdad es que me da mucho gusto que haya gente así, que haya gente en el mundo que se opone a estos regímenes o regímenes autoritarios, y la verdad es que es aplaudir, de aplaudir esta situación. Pero ese no es el asunto. Mira, se está juntando Sebastián Tejada aquí al programa, al podcast desde Colombia. Un abrazo fraternal a toda la comunidad. Colombia no asistió a esta reunión e hizo bien, porque tener enfrente a Colombia y al presidente de Colombia y al de Venezuela hubiera sido realmente de mucha tensión. Y qué bueno que el presidente de Colombia pues lo pensó mejor. Argentina tampoco vino Brasil. Pues países y presidentes que no le quieren seguir el juego a este bloque comunistoide que ahora nos gobierna y que están llevando a los países en los cuales están a un despeñadero realmente criminal. Marvin Girón también está aquí. Saludos, aquí estamos ya escuchando. Dice un abrazo para ti también. Y quiero mandar un abrazo, ya que nos estamos abrazando con la sana distancia de por medio, a todos mis amigos que están juntando ya en el grupo de Facebook, que
todos los días, poquito a poquito, como gota de agua, ya casi somos 400. Y eso se los agradezco un montón. Y también que se están juntando en el canal de YouTube. Me gusta mucho hacer estos videos en YouTube. Me da la posibilidad de aprender también cómo se editan los videos. Fíjense, yo tantos años trabajando en medios de comunicación y apenas ahora le estoy cacharreando, como dicen en Colombia, para saber cómo se editan. Y pues bueno, estoy aprendiendo. Les suplico paciencia, porque pues no siempre salen las cosas como uno quiere, pero pues ahí la llevamos. Y déjenme sus comentarios ahí en el canal de YouTube, lo pueden encontrar fácilmente como La Fosa Escéptica, y ya somos como 70 y tantos suscriptores ahí, y me da mucho gusto. El asunto es seguir creciendo, y bueno, no me pienso hacer millonario con eso, pero sí quisiera que tuviera el número de suscriptores necesarios para que se mantuvieran todas estas cosas que hago, el canal de YouTube, el grupo de Facebook, aquí el podcast en Spreaker, en iVoox y en otras plataformas que ocupan tiempo también, pero sobre todo ocupan dinero. Y en estas épocas de crisis, pues siempre es importante solicitar el mecenazgo de las personas a las que les gusta y que desean apoyarlo de manera económica. Y otra forma de ayudarme a que esto siga creciendo es suscribirse en Spreaker. Eso es gratis, no requiere más que suscribirse. Creo que necesitas dar de alta una cuenta y suscribirte a La Fosa Escéptica. Es muy sencillo y eso me ayuda muchísimo. Entonces, ¿en qué estábamos? Sí, vamos a hablar de que no les entiendo nada, pero a los religiosos. Antes voy a saludar a Adrián. Dice, saludos a todos y gracias por toda la información. Cada vez tengo menos dudas. Te lo agradezco mucho, Adrián. Y dice Sebastián Tejada, tanto el presidente Duque como Maduro son igual de inútiles y criminales. Pues sí, y sí, la verdad. Y cada quien en su ámbito. Lo que pasa, maestro Sebastián Tejada, es que, por ejemplo, Colombia tiene una democracia y eso es digno de mencionarse. En Venezuela sabemos cómo es la situación. Mi esposa es de Cúcuta y muchas veces hemos estado ahí viendo las penurias que pasan nuestros hermanos venezolanos al cruzar la frontera con Colombia y en el estado tan deplorable en el que llegan. Y todo esto es debido a la criminalidad, al crimen que está cometiendo Nicolás Maduro con el pueblo hermano de Venezuela. Dicho esto, vamos a comenzar. Ahí les va. Nada más dejen. Ahí les va. Bueno, empecemos. Para las religiones que imperan en nuestro entorno, judaísmo, cristianismo e islamismo, su Dios es único, el supremo hacedor, el creador del todo. Nada existe excepto todo aquello que Él quiere. Dios es, ya sabemos, omnipotente, omnisciente, omnipresente, bondadoso y eterno. El mundo y todo lo que lo constituye fueron creados por ese Dios con un único propósito. Creó a los seres humanos para que lo conocieran y amaran, honraran, sirvieran y obedecieran solamente a Él. Creemos que ese Dios pensó en términos machistas, a pesar de ser un puro espíritu y no tener partes materiales ni corporales. Él decretó que los humanos serán juzgados posteriormente a la muerte. Los que fallen, los pecadores, estos serán castigados por toda la eternidad. Los que Él considere que obraron como Él quiere, serán recompensados por esa misma eternidad. La naturaleza exacta del premio del castigo es bastante discutible, pero todos parecen concordar
que los recompensados estarán en la presencia de Dios y los otros, los pecadores, no. Dios es representado como una figura paternal, de acuerdo con las antiguas estructuras familiares y patriarcales. Con esto, Dios protege a su familia, pero también la gobierna a su antojo y sus mandamientos deben ser absolutamente observados. Para el cristianismo, Jesús de Nazaret es la manifestación humana de Dios. Para la mayoría de los cristianos, esto significa que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Esta doctrina es conocida como la encarnación y es considerada un misterio de fe, es decir, que Él puede ser al mismo tiempo humano y divino, por lo que trasciende a la comprensión de nuestra inteligencia, adquirida durante tantos milenios de evolución. La razón y la lógica no pueden demostrar la verdad de tal creencia, pues resulta que sus bases tienen que ser la absoluta fe. Aquí Dios impone mandamientos y ellos son la única base de toda moral. Ser una persona buena es obedecer los mandamientos de Dios. Aparentemente, si Dios mandara a los humanos a cometer asesinatos, eso sería moralmente justificable, como así viene ocurriendo desde hace 2000 años. Pero, como se tiene por hecho de que Dios es bueno, los creyentes no necesitan preocuparse de lo que Él pudiera mandar o hacer sobre algo malo. Su naturaleza de omnisciente no lo permite. Perdón. Ante estos conceptos, los ateos llegamos, en gran mayoría, a la conclusión de creer y afirmar que los humanos crearon a Dios y no al contrario. Decir que el hombre, posiblemente por una necesidad de hace miles de años, creó a Dios es confirmar que la gran mayoría de los seres humanos están ilusionados, engañados. ¿Cómo explicar el origen de esta ilusión y su persistencia? Esto fue argumentado por Thomas Hobbes, que vivió entre 1588 y 1679. Él negó categóricamente la existencia de la sustancia incorpórea y cualquier espíritu que para él eran productos apenas de la imaginación humana. Baruch, de Spínola, decía que la creencia en Dios se origina en el miedo y la superstición. Otros, como Sigmund Freud y Karl Marx, defendieron que ese engaño subsiste debido al deseo de un padre protector y la inmortalidad, o como una potente droga contra las miserias y sufrimientos de la existencia humana. Las personas que creen en Dios piensan que existen pruebas suficientes para soportar su creencia, o que no hay razón para dejar de creer en Él. Algunas de ellas se alucinan pensando en razones fraudulentas, débiles y que no soportan el más mínimo roce con la realidad. Los creyentes, a su vez, piensan al ver a los ateos que somos los obstinados y no queremos exponernos a un posible error en la sublime verdad. ¿Cómo pueden ocurrir estas ilusiones? Y eso me remite aquí en el grupo de Facebook de la Fosa Escéptica. Déjenme localizarla. Híjole, no la encuentro. Aquí está. Esto que me puso uno de de los suscriptores, AJLB, que dice así: cuando eres el Dios absoluto y todopoderoso, pero tienes que tener sexo con una simple mortal virgen, ya comprometida, para que nazca tu hijo que también eres tú, pero a la vez no, para salvar a la humanidad del mal que tú mismo creaste y pudiste evitar desde un principio, para luego morir salvajemente y pedirte perdón a ti mismo, porque amas a los humanos y no quieres que vayan al infierno que tú mismo creaste. Visto desde esta perspectiva, que es totalmente razonada, ¿verdad?, las creencias religiosas se debilitan mucho y en esas están. ¿Cómo es posible que la gente creyente siga con este esquema, con este plan de creencias tan irracionales y tan contradictorias, que no soportan el más mínimo roce con la realidad? Bueno, de eso ahorita que voy a hacer una pausa y cuando regrese seguimos con este tema que a todas luces pues es muy interesante.
Espero que sigan comunicándose conmigo aquí en el chat en vivo de Spreaker y que me dejen sus comentarios al respecto. Aquí los comentamos, claro. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso ya aquí a la fosa escéptica y sigo con el tema que nos trajo el día de hoy. Los diferentes tipos de creyentes comparten una misma cosa. Quieren creer tanto en su ilusión que se autosugestionan pensando que sus creencias son perfectamente racionales y razonables y que los ateos somos irracionales. Los creyentes religiosos aún tienen otros puntos en común. Sus creencias les dan un sentido de poder y de superioridad. Algunas veces los llevan a destruir cualquier cosa que se les ponga por delante, o a lanzar bendiciones sobre las miserias del mundo, inclusive aquellas que ellos mismos causaron. Los creyentes del cristianismo, en general creen tener el poder del conocimiento esotérico, y esta creencia en la sabiduría del más allá la comparten con otras religiones. No solamente temperan sus vidas, les dan un significado y un sentido que de otro modo no podrían tener. Para muchos creyentes de las distintas ramas del cristianismo, el creer en Dios es algo que creen les tiene garantizada la felicidad para toda la vida, sin olvidar a la otra en el paraíso. El creer les da orden y significado a sus vidas. Se reúnen en una comunidad y se dan confianza entre sí y, por supuesto, a sus propias creencias ante el avance de las ciencias y sus razonamientos. Los refuerzos en estas creencias los adquieren generalmente de sus líderes. En el catolicismo, papas, cardenales, obispos, curas. En el protestantismo, según las ramas, ¿verdad? Pastores, obispos, etc. Ellos son personajes generalmente inteligentes. De verdad, pues lo tienen que ser para poder tener a las ovejas en el redil. Esas personas pueden creer en Dios, o eso es lo que dicen. Pero personalmente creo que solo utilizan esta supuesta superioridad para mantener a sus fieles, y estos, al pertenecer a un grupo religioso, se sienten más seguros en sus creencias. Y por lo tanto, este círculo vicioso se completa continuamente. Los sacerdotes son, a todas luces, gente muy preparada intelectualmente. Y tienen que serlo, como vemos. Tienen que saber manejar la psicología de la gente para hacer más real su engaño. Y yo creo que en el fondo habrá quien crea realmente de las altas jerarquías eclesiásticas, habrá quien realmente crea en un ser sobrenatural, pero yo pienso que la gran mayoría únicamente dice que cree sin hacerlo para tener este poder que le da la Iglesia a sus miembros más destacados. Conviene recordar de cuando éramos unos niños. Crecimos en un mundo de ángeles, confesiones, misas solemnes, comuniones, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y Jesús y el Divino Salvador, sin olvidar a su Santísima Madre. Y a todo eso, y algo más, ¿no? La lista es interminable. La lógica y racionalidad en aquellos momentos no la necesitábamos. Eso vino después, aunque para algunas otras personas esto nunca ha llegado.
Parecía tan natural creer tanto en la transubstanciación como darle al interruptor de la luz. De verdad estábamos seguros, bueno, los que fuimos católicos, que cuando hacían el sacramento de la comunión, realmente la hostia y el vino se volvían en la carne y en el cuerpo de Cristo. Y después, por ejemplo, en mi caso, al salir de este marasmo intelectual en el que estaba yo sumergido, me di cuenta que creer en esas cosas era un absurdo tremendo, ¿verdad? Y cuando eras chico, aprendías matemáticas, gramática, geografía, ciencias naturales, al igual que el catecismo y los evangelios, con lo cual en aquellos momentos no percibíamos los absurdos de tales cuentos. Eso lo descubrimos algunos años posteriores. Cabe pensar que para muchas otras personas es tan natural el creer en hadas, brujas, dioses, como creer que el fuego quema. Pero es irrelevante el llegar a esos extremos, más aún en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde la ciencia y los descubrimientos científicos y de otras áreas de la misma ciencia nos enfrentan con la realidad. Estamos solos en este planeta y no tenemos un Big Brother que nos cuide constantemente, afortunadamente. Los creyentes consideran que sus vidas tienen más sentido si Dios existe. Problema de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotros los ateos todo tiene más sentido si no interviene ese Dios? ¿Por qué el universo no parece más inteligible como un mecanismo no diseñado y sí gobernado apenas por las fuerzas inmutables de la naturaleza? El concepto de un ser magnificente, responsable por todo, pero que juega al escondite en un juego cósmico que nos lleva a preguntar, ¿cómo un Dios puede ser tan frívolo? Resulta que esa idea de la creación, mandamientos, recompensas, castigos, etc., no esclarece nada. Cuando era niño, allá por los años 60, sí, soy de los años 60, surgió en mí la pregunta que veo poco se hacían. ¿Por qué es que Dios nos creó y para qué? En aquellos momentos a nosotros nos parecía normal estas preguntas. Tenía, digamos, que un misterio solemne, pues era un ser que apenas se revelaba en ocasiones especiales y a personas seleccionadas. Estábamos seguros de que cada uno de nosotros en aquellos momentos deseaba ser escogido para esa especial revelación. Pero ahora, a estas alturas de la vida, con las experiencias vividas, cuando escuchamos a personas que parecen inteligentes decir que tienen visiones o escuchan voces que aseguran son divinas, o aquellas otras que practican actos mágicos, trances o curas milagrosas, nos podríamos preguntar, ¿qué será lo más probable? ¿Que ese Dios hable con ellas? ¿O que estén engañadas o bajo todos los conceptos engañándonos? ¿Qué es más evidente? ¿Que las leyes de la naturaleza hayan sido violadas por poderes especiales? ¿O que haya habido un fraude? La respuesta es obvia, pero sin embargo, los que dicen poseer estas extrañas e inexplicables habilidades o iluminaciones aseguran lo contrario. Somos nosotros los que no creemos en ellos. Por no creer, somos personas inferiores y no escogidas, iluminadas, seleccionadas. Soy de la idea de que cualquier persona dentro de los principios básicos de la racionalidad no puede creer en visiones divinas, apariciones de deidades, voces o milagros con base en testigos. Dios fue inventado no solamente una vez, ha sido muchas y muchísimas veces inventado por muchas culturas. Aún más, en la actualidad se sigue dándole diferente forma según la situación del momento en cada país relacionado con la secta que así lo necesite. Eso nos lleva a que hay una semejanza dentro de esa invención con la naturaleza, experiencia y con el pensamiento humano. Nacimiento, sexo, sufrimiento, muerte, etc. Todos estos son hechos universales. Así pues, esas imágenes de Dios y las experiencias divinas, al igual que el supuesto beneficio que de ese Dios se obtiene,
se reflejan en la universalidad de las experiencias compartidas. Es bien sabido que para muchísimas personas el creer en ese o cualquier Dios es creer que si Él no fuese real, estarían libres para cometer cualquier crimen. Ellos dicen que lo único que los detiene, que por otro lado es un engaño más ante la humanidad, es que fueron ordenados por el propio Dios a no matar. Insisten en que sus vidas no tendrían sentido si no recibieran las órdenes de ese Dios y cumplirlas al pie de la letra. Pero recapacitemos. ¿Qué sentido tiene una vida que se basa solamente en obedecer ciegamente unas órdenes preestablecidas y aún absurdas? Es obvio, ya lo hemos visto y lo estamos viendo constantemente a lo largo de la historia de la humanidad, protagonizada pues, por los hombres consagrados a Dios, los maravillosos efectos en esas y otras obediencias ciegas, cruzadas, inquisiciones, castigo para aquellos que no piensan igual, divisionismo, exclusión y demás reglas de un juego que ellos mismos inventaron. Es alucinante pensar que la supuesta verdad sobre Dios depende de interpretaciones tan subjetivas como irracionales de unos cuantos expertos en descifrar la mente de Dios. Pero más curioso es que, por una parte, se afirme saber cuál es esa voluntad divina y por otra, que se diga que los caminos del Señor son inescrutables o que la mente del Señor es inalcanzable. Esa ambigüedad ha hecho posible dirigir a las masas por parte de las jerarquías eclesiásticas y que traten a sus fieles como un rebaño ingenuo. Así, si se pregunta por la voluntad de Dios, se contesta, doctores tiene la Iglesia. Pero si se pregunta algo que es incomprensible ante los ojos de la razón, como es el problema del mal, se contesta con la ya señalada evasiva, ya citada acerca de la inescrutabilidad de los caminos del Señor. Voy a hacer una pausa y cuando regrese, pues aquí le sigo. ¿Estás escuchando? Pues La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y les vuelvo a recordar que ya tenemos el canal de YouTube. Acérquense y déjenme sus comentarios ahí. Y también déjenme sus comentarios en el último video acerca de qué temas quieren que se traten en esos videos de La Fosa Escéptica en YouTube. Es muy alentador escucharlos y responderles y hacer otro canal de comunicación de La Fosa Escéptica. Así es de que pues, se los vuelvo a recordar, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de que hay ciertos teólogos, o como se les dice comúnmente los doctores de la Iglesia, que adaptan adaptan los conocimientos bíblicos que ellos tienen a sus necesidades y los interpretan como mejor les place. De esa forma, los dirigentes de la Santísima Iglesia pues, acomodan sus interpretaciones, que valen tanto para un roto como para un descosido, a sus intereses espurios, manejando a su antojo toda la masa de creyentes, aplicando tácitamente el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Da pánico pensar que nuestra vida eterna, juguemos a que algo así va existiendo,
está en manos de unos intérpretes que no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Se imaginan qué sucedería si en pleno vuelo comercial se enteraran que quienes pilotean el avión no son pilotos, sino dos simples ciudadanos que leen el manual de instrucciones del avión y lo interpretan cada uno por su lado, a su modo, y descubren cómo se maneja el aparato, pero con su propia interpretación? ¿Acaso no es para ellos infinitamente más importante la felicidad eterna que la vida terrenal? Curioso es que para manejar un avión se tenga que pasar por un largo periodo de formación en el que se incluyen pruebas tanto físicas, intelectuales, científicas como psicológicas, mientras que para interpretar la mente de Dios, pues cualquiera puede hacerlo y decir que su interpretación es la verdadera. Es de locos. Pero toda esa parafernalia se hace más bochornosa cuando leemos el catecismo. Y voy a leer un pedacito del catecismo que dice así, fíjense: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. En el siguiente texto se nos dice cuál es el medio para conocer la verdad: Cristo, o eso parece. Y dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Le seguimos? Órale. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Aquí otra vez se afirma que Dios es inaccesible. No obstante, Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. ¿Hay alguien que realmente entienda eso? Y todavía no se nos comunica cuál es el método adecuado para entender la revelación, cuando ya se da por supuesto que se puede entender, eso sí, por etapas, ¿no? Dice así: el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Aquí ya nos dice que es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre, y se añade que en Él lo dice todo. Pues yo no me he enterado todavía y sigo leyéndolo, el catecismo. De una manera fragmentaria, dice el catecismo, y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa. Válgame Dios. Si la palabra de Dios es única, perfecta e insuperable, no entiendo cómo es que hay que interpretarla y cómo hay tantas interpretaciones diferentes de la palabra perfecta. Pero el calefactivo de perla se lo lleva este texto que no tiene de verdad ninguna pérdida. Dice así: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. A ver. Si alguien lo entiende, amigos, que me lo explique.
O sea, que Dios quiere que le entiendan, pero el acceso a su revelación se hace imposible con el solo esfuerzo humano. Pero no se dice entonces qué hace falta para entender a Dios, que por otro lado desea ardientemente que lo entiendan. ¿Saben qué? Yo no entiendo nada. Pero si seguimos con las incomprensiones, veamos cuántas más nos encontramos que no pueden ser explicadas por nadie, a no ser a través de los ya tan manoseados artilugios teológicos. Para aceptar la venida del Hijo de Dios como Salvador de la humanidad, hay que aceptar la tremenda injusticia que supone transmitir dicho pecado al resto de generaciones, pues que no tuvieron nada que ver con él. Sé que la Iglesia dirá que eso no es así, sino que bla, 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 ya saben, los argumentos de siempre, y que es otra cosa diferente a lo que nosotros interpretamos. Y es que doctores tiene la Iglesia. La decisión divina de perdonar a la humanidad implica forzosamente un cambio en un Dios quien se supone es inmutable y que por añadidura está fuera del tiempo, pudiendo observar todos los acontecimientos, tanto pasados como futuros, en un mismo presente. Pero dicha atribución no le sirvió para saber años antes que sus criaturas, por ejemplo Adán y Eva, lo iban a desobedecer. Tampoco vio en su bola de cristal que él mismo iba a cambiar de opinión al enviar a su hijo al mundo para salvarlo. Incongruencia tras incongruencia tras incongruencia. Voy a regresar después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar a Pablo Llorens. Mi estimado Pablo, te perdiste por llegar tarde, ya ves cómo eres. La felicitación que le di al presidente uruguayo por las palabras que dijo en esta pseudojunta que hicieron en México con Nicolás Maduro, con el de Cuba y con el de Nicaragua, y que el presidente uruguayo sacó la casta, que, como decimos en México, qué huevotes tan cuadrados. Y la verdad es que si tuviera yo la oportunidad de ponerles este pedazo, en la próxima Fosa Escéptica hacemos algo así, para ponerles el audio de lo que dijo el presidente uruguayo, que realmente dejó helados a estos dictadorcitos de pacotilla y los puso realmente en su lugar. Eso fue lo que dije, mi estimado Pablo Llorens, estás enterado. Y seguimos aquí. A ver, imagínense que si un ingeniero aeronáutico detecta un fallo en los planos de una aeronave, sabiendo que si se construye la misma, esta acabará estrellándose, pues lo más lógico es corregir dicho fallo en los planos, pues antes de materializarlos en un artefacto peligroso, ¿no? Pero no. A Dios no le sirvió de nada su anticipación en el tiempo. Y lejos de ello, actuó como un humano cualquiera, con todas sus imperfecciones, que al no conocer el futuro ni poderlo prever, comete un horror de forma catastrófica. Que alguien me lo explique. Una vez arrepentido Dios, decide perdonar a sus hijos de una forma, ¿cómo diría yo?, un tanto surrealista, ¿no? Envía a un hijo, que hasta el momento nadie sabía de su existencia, por lo menos no existe en el Antiguo Testamento, en fin, que manda a su hijo, que es él mismo,
a la tierra para salvar de un pecado injusto a través de un enorme sacrificio. Digo yo, que si un presidente de una nación decide indultar a unos presos, no creo que se le ocurra enviar a su hijo ante un pelotón de fusilamiento para salvarlos. Lo lógico es que escribir un documento en el que se exprese claramente su voluntad de perdonar a esos reclusos. Dicho documento, además de publicarse en el diario oficial del mismo estado, se lleva a los funcionarios de la prisión, quienes, una vez comprobado el documento, pues procederán a la liberación de los presos. ¿Para qué chingaos mandó a su hijo? A Dios le resulta muy pesado el papeleo, ¿verdad? La burocracia y todo eso. Le resulta más divertido complicar las cosas y sacarse de la manga un sacrificio horroroso, nada más y nada menos que una muerte lenta por crucifixión, y sin que nadie nos sepa explicar la relación causa-efecto, dicho sacrificio, voilà, nos abre las puertas del cielo. Vuelvo a decir, que alguien me lo explique. Pero no acaba ahí la cosa. Resulta que después de tanta parafernalia sacrificial, todo eso no sirve de nada. Como te mueras en pecado mortal, te vas directamente a ver a Belcebú. Y uno se pregunta entonces, ¿de qué sirvió tanto sacrificio si tienes que confesarte cada día por si las moscas? No sea cosa que uno se muera después de haberse revolcado en el fango con una bella doncella sin estar casado y con el simple propósito de obtener un placer que no cuente con la intención de procrear. La divinidad de Jesús es un elemento extraño para la religión judía, pero no de otras culturas religiosas vecinas. Desconocemos muchos datos para poder llegar a conclusiones definitivas sobre la manera en la que se fue desarrollando un capítulo tan importante del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia nos va a brindar en este momento, aquí en la fosa séptica, la oportunidad de reconstruir cronológicamente el desarrollo del mito, puesto que se trata de una parte protagonista de un libro magníficamente conservado. Vamos a analizar a cada autor que escribió sobre Jesús y tendremos la oportunidad de ver cómo la deidificación va formándose con el tiempo. Cada autor agrega un elemento para este fin. Para ello, cada uno va adelantando el contacto de Jesús con el Padre para desarrollar la divinización en la biografía de Jesús, agigantando el mito que querían formar, ¿verdad? Para un correcto análisis tendremos que comenzar por los primeros escritos sobre Jesús, que provienen de Pablo de Tarso, alrededor, fíjense, de 20 a 25 años después de su muerte. En las 3 epístolas que se conservan no menciona nada de su nacimiento, de Jesús, ¿no? Aunque insiste en que si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Eso lo dijo Pablo de Tarso. La cristología es el centro de la teología paulina, una teología cristocéntrica, es decir, una teología cuyo eje principal es Cristo muerto y resucitado. Si no, no hay religión. En ese momento de la resurrección toma Jesús su divinidad, cuando su Padre lo resucita y lo lleva con él. Por lo tanto, indirectamente niega el relato milagroso y divino del nacimiento en Belén, ni lo nombra ni es necesario. Es de reseñar que no todas las epístolas parecen ser de Pablo, sino solo 7. No obstante, todas tienen elementos comunes en este tema. En ningún lugar hay mención a un Jesús divino antes de su resurrección. Posteriormente tenemos los escritos del primer evangelista, Marcos, alrededor del año 70 de la era común, que comienza su relato cuando Jesús es adulto. Bautizado en las aguas del río Jordán por su primo, San Juan Bautista, desciende sobre él el Espíritu Santo. En este momento inicia su ministerio lleno de la gracia de Dios. Otra vez se niega indirectamente el relato sobre el nacimiento divino. Parece claro que en estas épocas, décadas después de la muerte de Jesús, no se sabía nada sobre sus primeros años. Ya se puede apreciar cómo se va configurando un contacto con la divinidad más temprano en Jesús. Ya no es en la resurrección, sino al inicio de su ministerio, de adulto, cuando lo bautiza San Juan.
El Evangelio de Mateo es el siguiente en orden cronológico, avanzada la década de los 70 o al final de ella. La tradición bíblica lo ha publicado siempre en el primer lugar, pero no por autoría cronológica. El de Mateo es el más largo y elaborado que Marcos, además de que los muchos elementos comunes se entienden mejor si son tomados sobre el de Marcos. En Mateo se incluye el nacimiento de Jesús en Belén y la unión con Dios desde el momento de la concepción. Entonces, ¿para qué lo bautizaron? Considerando que Mateo escribe a judíos para demostrarles que Jesús es el Mesías predicho por el Antiguo Testamento, se puede analizar cómo se ha diseñado este capítulo. Nace en Belén, como indica la profecía del Antiguo Testamento, con matanza de niños, como le ocurrió a Moisés, con señales en el cielo, como indica la profecía del Antiguo Testamento, de una mujer virgen, como indica también la profecía del Antiguo Testamento, con visita de magos de Oriente, elemento común de reconocimiento a los profetas, como en el Antiguo Testamento, con éxodo por el desierto de Egipto. ¿Le suena otra vez a Moisés? Pues sí. El Evangelio de Lucas copia los anteriores, como reconoce el propio Lucas al inicio, y reproduce el nacimiento dado por Mateo, aunque con diferencias de detalle. En ellas concreta que nació en tiempos de César Augusto, cuando en el año 27 al 14 de la era común, antes de la era común, cuando Cirino era gobernador de Siria. Mateo fijó el nacimiento en época de Herodes el Grande, lo cual no concuerda con Lucas, pues el primero reinó del año 40 antes de la era común al 4 antes de la era común, mientras Cirino gobernó a partir del 6 de la era común. Además cita una genealogía que no coincide con Mateo, 56 generaciones por 42 dadas por Mateo y con diferencias en las líneas intermedias. Ambos evangelios, me pregunto, ¿son inspirados por Dios? Si son inspirados por Dios, discúlpenme, pero Dios estaba bien marihuano, porque a uno le da unos datos y a otro le da otros. ¿Qué les parece si para masticar esto hacemos una última pausa aquí en la fosa escéptica y regreso para comentar sobre todo esto y terminar? Vámonos a una pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica y saludo también a Pablo. Dice que va a escuchar el programa desde el principio para escuchar las palabras que le dije sobre el presidente uruguayo. Espero que coincidas en que es una persona, no sé qué concepto tengan ustedes de su presidente en Uruguay, pero lo que dijo en la reunión que tuvieron aquí en México,
de verdad dejó fríos a los participantes, sobre todo a Maduro y secuaces, ¿verdad? Bueno, sigamos con esto. Los estudiosos dicen que Lucas era un médico pues, que no estuvo en el lugar de los hechos, por lo que comete imprecisiones espaciales y temporales. Y suavizó el relato suprimiendo a los magos de Oriente, la estrella de Belén y la matanza de inocentes, poniendo en su lugar una visita de pastores que dormían al raso. Por último, Juan adelanta aún más el contacto con la divinidad, diciendo que al principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Por tanto, Jesús es Dios. Pero no menciona ni una palabra del nacimiento, que tal como lo cuentan Mateo y Lucas, debió ser el momento más glorioso de la historia humana. Simplemente lo despreció cuando escribió su relato al final del siglo I. Consecuentemente, con Juan, en el momento de la concepción no se produjo la divinización de Jesús, porque ya era Dios desde el principio de los tiempos. De una parte desconocida de la vida de Jesús se diseña un relleno demostrativo del que el protagonista cumple lo dicho por el Antiguo Testamento, pues para dar más autoridad al mensaje cristiano. Y conforme pasa el tiempo, se profundiza en la divinidad de Jesús de una forma continua e irreversible. Y después, la Iglesia lo establece como dogma de fe en el siglo IV. Aceptando todos los elementos de estos 4 evangelios, aunque tengan claras contradicciones. Es curioso que los evangelistas más cercanos al grupo de Jesús, que parecen ser Marcos y Juan, no citen nunca su nacimiento divino. Así las cosas con la Iglesia, y es por eso que yo digo, no los entiendo. Si toda la gente leyera la Biblia, les aseguro que habría muchos que se apartarían de esa secta perversa, pero o no la leen o les aburre la lectura, como a mí me pasó hasta mucho tiempo después que la pude leer, que la quise leer, que la tenía que leer, pero mucha gente ni la toca, se conforman con lo que los padres les leen, y obviamente pues, los padres seleccionan los pasajes más enternecedores, más bonitos, y ocultan todas esas mugres y asesinatos y violaciones, y les muestran a un Dios benévolo y amoroso cuando la verdad es que es todo lo contrario. Dice Pablo Llorens, cuando asumió nuestro presidente en marzo del 2020, no invitó ni a Maduro ni a Ortega al acto, porque no iba a invitar dictadores. Es que es lo que te digo, hay gente que es congruente entre lo que dice y lo que hace. Y hay otros, como aquí en México, el presidente de México y el secretario de Relaciones Exteriores, que casi se les arrodillan a estos dos personajes, al presidente cubano y a Maduro, de una forma realmente, de verdad, que da pena y vergüenza. Y con esa pena y con esa vergüenza, digo que estos dos criminales, ¿verdad? Criminales primero de la democracia y después ya de hecho en la vida cotidiana de la gente en estos países hermanos, que no sé cómo se sostienen en ese poder. Y yo he visto cómo los venezolanos llegan a Colombia, y también me han contado de la maravillosa ciudad que era Caracas y en el mugrero en el que está convertida. Y pues, le decían que es Nueva York de América, de Latinoamérica, una cosa así, que era una cosa maravillosa, bella, la ciudad de Caracas, y que ahora está convertida en un verdadero muladar, y eso me da muchísima tristeza. Mucha tristeza también porque son hermanos y son humanos y merecen un futuro mejor. Y no veo cómo, la verdad, no veo cómo. Bueno, esta Fossa Septi estuvo campechana entre política, porque sí tenía que mencionarlo, y las cuestiones de la fe, que en cierta forma hay una simbiosis entre estos dos poderes fácticos. Por un lado el poder político y por el otro el poder religioso, que no sabes dónde empieza uno y dónde comienza el otro, y que se sirven unos de otros para hacer una gran fuerza homogénea
de verdad detestable. No le veo futuro, de verdad. Ando muy pesimista o ustedes comparten mi pensamiento. No veo cómo Venezuela vaya a salir de ese atraso en el que los ha tenido primero Chávez y ahora Maduro. No veo cómo Cuba pueda salir, porque una cosa es el bloqueo que tiene Estados Unidos sobre ellos y otra cosa es el bloqueo interno de esta dictadura feroz que impide la democratización de la sociedad cubana. Ahí están los cientos de miles de refugiados cubanos en Miami, que al ver al presidente dictador, porque no hay una forma de catalogarlo más que esa, de presidente dictador cubano en México, alzaron la voz y dijeron que el presidente López Obrador la iba a pagar. Y en esas vamos todos, porque no lo dijo una persona común, lo oí de una representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de origen cubano, que es representante de Florida, donde está el bastión cubano en el exilio, ¿verdad? Y nos vienen tiempos negros para todos, incluso para México. Y por eso personajes como los presidentes de Uruguay, Paraguay y otros como el colombiano, como el argentino, como Brasil, que se negaron a venir a esta reunioncita hecha al vapor, pues son dignos de admiración primero y de un aplauso, ¿verdad? No hay de otra. Por lo pronto, a mí me dio mucha pena ver a estos personajes en una reunión supuestamente democrática, ¿verdad? Increíble, pero así es. Bueno, amigos, con esto creo que doy por terminada la fosa escéptica del día de hoy. Las estoy haciendo un poquito más cortas, la verdad es que 1 hora yo creo que es muy bien. Sigo con el trabajo hasta el tope, por lo que me impide hacer la de la media semana, y solamente por un tiempo, un par de semanas más, haré solamente la del domingo para que ustedes estén al pendiente. Les vuelvo a recordar que se apersonen, que se presenten ahí en el canal de YouTube, que le den que se suscriban al canal y le pongan en la campanita, que es muy útil porque les recuerda cuando hay videos nuevos, y que me dejen sus comentarios sobre lo que quieren que yo haga ahí en ese canal. Estaba haciendo una encuesta sobre qué, si quieren que haga yo un en vivo con preguntas y respuestas. Habría que ver qué horario para que más o menos todos pudiéramos, ¿verdad? O los más posibles, y hacer este primer intento de comunicación bidireccional. Entonces, así podría ser. Déjenme ahí en los comentarios del último video sobre cómo quieren que llevemos a cabo este en vivo, y pues lo hacemos, ¿no? Estoy deseoso de hacerlo. Saludos para todos, dice Sebastián Tejada, como siempre muy agradecido por este espacio tan interesante. Te lo agradezco mucho, Sebastián, y nos estamos viendo. Ya terminé, y nos vemos en la próxima fosa escéptica. Cuídense mucho y nos vemos por ahí del domingo. Hasta pronto. Ay, espérenme que me equivoqué de pista. Ando medio raro. Bueno, ahí nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.